Bien, ahí veo que van llegando. ¡Qué rapiditos! Vamos a ir esperando que llegue más gente. Me dijeron que son un montón, así que vamos a esperar que conecten unos cuantos. Por eso entré un ratitín antes, 3 minutos antes, 4, para que puedan ir llegando y pueda empezar en hora. Los voy esperando por aquí. Si quieren, mientras tanto, me pueden ir dejando un comentario, si se escucha bien, si se ve bien. Eh, Me van diciendo ustedes. Hola Sandra, hola Gio, ¿cómo les va las cordis? Ahí estoy viendo que va llegando gente. Nico, Marisol, Sol. Bueno, es raro. Es raro para mí empezar a dar clases a un grupo al que no le conozco las caras, a nadie. Hola Sandra. Tampoco se ven muy bien las fotos de perfil, como para poder saber quiénes son, algo de ustedes. Pero bueno, hay que acostumbrarse a las épocas que corren. Eh, Se ve y se escucha perfecto, se escucha muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, chicas, por ir respondiendo. Marcela, hola, gracias. Vicky, hola Vicky, hola Emi. Muy buenas, Nico. Bueno, son un montón por lo que veo y creo que va a seguir llegando gente. Daniela, hola. Bien, para los que ya están me voy a ir presentando. Los que no llegaron todavía lo verán después grabado. Mi nombre es Natalia Bellosi. Soy psicóloga social. Hace 20 años que trabajo en la escuela como psicóloga social, dando clases y coordinando grupos. Soy también psicodramatista, soy terapeuta transpersonal eh, y una autodidacta de un montón de otras cuestiones que no vienen al caso. Eh, Siempre me gustó y me apasionó la psicología, entender el comportamiento del ser humano. Y bueno, la psicología social me dio esta posibilidad de intentar comprender ese comportamiento en un contexto, ¿no? Del hombre en situación. Y la verdad es que desde que la conocí soy una enamorada de esta disciplina y espero en algún momento y de alguna manera, y aunque sea por este medio, poder transmitirles a ustedes la misma pasión y el mismo entusiasmo que compartimos yo y mis compañeros, yo primero, el burro por delante, por esta disciplina maravillosa. Les doy la bienvenida desde aquí. Yo sé que ya se la han dado los otros docentes, pero yo es la primera vez que los veo, así que les doy la bienvenida a todos los que se van sumando. Ahí alguien me escribe, por eso soy Tamara, soy Analía, mucho gusto, igualmente chiquis. Eh, Nada, el tema que tenemos que ver hoy es comunicación, teoría de la comunicación humana. Y acá es cuando se empieza a complicar. Pero no porque sea complejo el tema, sino porque uno se ve inevitablemente convocado a pensar sus propios modos de comunicarse cuando empieza a recibir este tipo de teoría. Por eso va a estar bueno que después de la clase, en el espacio que tienen con las coordinadoras, puedan por ahí pensar en estas cuestiones, ¿no? Cómo cada uno se comunica, qué de este teórico les queda resonando para pensarse a ustedes mismos en primer lugar, porque el único modo de poder pensar al otro es siempre pensarse primero uno, ¿verdad? Así que bueno, ahí llegó también Ivana. Bueno, vamos, somos 17 ahí en este momento conectados. No sé, Sandra, si vos me dirás si empiezo o si esperamos un minutito más a que llegue alguien más. Son exactamente las 5 en este momento, así que si querés que espere 2 minutos, puedo esperar. Y mientras voy hablando, total, a mí hablar me encanta, no tengo ningún problema. O si ya largo, decime vos, Sandrita, por favor. Gabriela, Gabriela Roldán, que es Verónica. Buenas tardes.
O Verónica lo decís por mí. Yo me llamo Natalia. Natalia Verónica Bellosi. Pero el Verónica lo podemos obviar. ¿Sí? Nati para todo el mundo. Bien, me parece que hay un poquito de delay. No estoy viendo. Esperamos un chiquito más. Me pone. Bien, 2 minutos, 3 minutos, hasta y 5 espero, ¿sí? Son y 3. Hasta y 5 espero. Y después igualmente siempre tengan en cuenta que los que van llegando tarde les queda la grabación. El tema no es complejo, pero es largo, ¿sí? Yo después a ustedes les mandan un material, ¿sí? Pero yo les voy a subir en el sector de archivos del grupo un apunte que hago yo. Yo de cada clase siempre preparo yo mis propios apuntes y en las clases presenciales se los vendo por las fotocopias más que nada, no por el material en concreto, sino por el valor de las fotocopias. Pero bueno, como ahora no se los puedo hacer llegar de manera en papel, se los voy a subir y ustedes se encargarán de imprimírselos, ¿sí? Siempre yo en los teóricos les voy dejando un material. Cuando yo los llevo preparado, les cobro la fotocopia, pero en este caso va sin ningún tipo de costo porque se lo subo como archivo al grupo y ustedes se lo imprimirán. Bien, hasta acá vamos bien. Yo voy a ir empezando porque si no, hola Flavia, ¿cómo te va? Si no, no me va a alcanzar el tiempo. Sandra, igual tengo hasta 6:30, ¿verdad, Sandra? Espero la respuesta de la Cordi y ahí largo. Bien, parece que hay un poquito, bastante de delay. Hablando de comunicación, estas son las cosas que pasan con esta. Ahora cuando vayamos viendo el tema, por ahí podamos ir haciendo un paralelismo, ¿sí? Acerca de justamente esto que se modificó tan grandemente en el último tiempo con esto del coronavirus, que son nuestras formas de comunicación, ¿sí? La otra vez escuchaba a ciertas personas hablar de que lo que se había modificado era el vínculo. Los vínculos, ustedes ya van a tener la clase de vínculo más adelante, pero los vínculos en sí mismos no se han visto modificados. Lo que se ha visto modificado con todo este tema de el aislamiento social obligatorio son las formas de comunicación, el tener que recurrir a un intermediario más, o sea, el canal de la comunicación es lo que se modificó. Y por supuesto, al modificar la comunicación se modifica toda la estructura, porque la comunicación es un elemento fundamental del vínculo, ¿sí? Entonces, por eso también vemos comunicación antes que vínculo, porque es central en la teoría de Pichón esto de los modos en los cuales nos comunicamos, ¿sí? Para Pichón, la comunicación es vehículo del aprendizaje y el aprendizaje está relacionado con la adaptación activa a la realidad y la salud. Por lo tanto, la comunicación es vehículo de salud, ¿sí? Si hacemos una cuestión lógica, si la comunicación es vehículo de aprendizaje y el aprendizaje implica salud, entonces la comunicación es vehículo de salud, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar de comunicación, de lo que vamos a empezar hablando es de la diferencia que existe entre signo, significante y significado. Yo les voy a pedir, ahí alguien puso, a mí me aparece tildado, debe ser un problema de conexión, acá a mí me figura que está transmitiendo bien y no veo que nadie más me esté poniendo que está cortado, se tilda, me ponen. A mí me figura que está transmitiendo bien, no se me corta nada, no me aparece ningún mensajito, la señal está perfecta. No sé si a alguien más le está pasando. Yo voy a seguir, mientras tanto, si no, en última instancia, después esto les va a quedar grabado. Probablemente quede bien grabado porque, ya les digo, a mí no se me está cortando la señal acá, la transmisión. Pero sí les voy a pedir
que si en algún momento tienen alguna pregunta o algún ejemplo o algo que quieran comentar, lo escriban, ¿sí? Pero que traten de ponerlo dentro del contexto de lo que están queriendo decir, ¿sí? Porque como hay delay, si a mí me llega mucho más tarde, no voy a entender de qué me están hablando, ¿sí? Bien, entonces, signo, significante y significado. Sí, Sandra me está poniendo acá ella también, Sandra Pérez. Pero la verdad es que no sabría decirle, chiquis, honestamente. Capaz que es un problema que esté teniendo Facebook, pero a mí acá no me figura ninguna interrupción en la transmisión. No me aparece nada. Bueno, entonces, cuando hablamos del signo, de los signos, ¿sí? Estamos hablando de un elemento que contiene en sí mismo otros 3 elementos. Los signos, que son los que utilizamos para comunicarnos, contienen en sí mismo otros 3 elementos, ¿sí? Por un lado tenemos el objeto referente, es decir, la cosa a la cual el signo hace referencia. ¿Sí? Cuando digo casa, la palabra casa me remite a un objeto real, concreto, que para cada cual será la casa que se puede imaginar. Para mí es la casa que siempre dibujé cuando era chiquita, ¿no? Que acá no la puedo hacer porque no tengo pizarrón, pero la típica casita con las ventanitas, la chimenea y todo el asunto, ¿sí? O casa, objeto referente, objeto concreto en la realidad al cual se refiere a mí bien también, Sandra, está bien, ya entendí. Bien, perfecto, Flavia, me alegro. Bien, entonces, el objeto referente, les decía, es aquel objeto de la realidad, aquella cosa a la cual hace referencia el signo, ¿sí? Después tenemos el significante. El significante es la representación del signo. En este caso, la palabra casa, escrita, dicha, digo, la palabra hablada también es una representación auditiva, ¿bien? Entonces, la palabra casa es un significante, las palabras son significantes que remiten a ciertos objetos referentes, es decir, a ciertos objetos en la realidad. Cuando digo casa, cuando digo perro, o si yo en lugar de decir escribo la palabra fuego, ustedes saben a qué objeto me estoy haciendo referencia. ¿Sí? Tenemos ahí entonces significante. Yo les hice un dibujito. A ver, si yo se lo pongo así, ¿ustedes lo ven al derecho? Creo que sí. Yo lo estoy viendo al derecho. Lo hice de los dos lados, porque no sé de qué lado lo tengo que poner para que se vea bien. Creo que ahí se está viendo al derecho. Tenemos el objeto referente, que es la cosa. Tenemos el significante, esto significa significante. Sí, es una abreviación de significante, que es la palabra, o sea, la palabra a la cual que hace referencia a esta cosa. Y tenemos acá, y este es el gran kit de la cuestión en lo que hace a la comunicación humana, que es el significado. ¿Por qué? Porque el gran barullo, los grandes matetes comunicacionales, dice Alejandro Simonetti, que es un psicólogo social que fue discípulo de Pichón, ¿sí? Lo que va variando en los signos es el significado. Porque el significado tiene que ver con la idea que se tiene de la cosa. Y acá voy a bajarlo para poder seguir hablando y cualquier cosa lo vuelvo a poner. La idea que tenemos de la cosa es totalmente diferente para cada uno. Entonces, podemos estar de acuerdo en que yo dije casa y que casa se refiere a un lugar donde se vive. Ahora, el significado de la palabra casa, lo que para cada uno signifique la palabra casa, es de cada uno. Es, podríamos decir, subjetivo, es propio del sujeto. Cuando hablamos de lo subjetivo, hablamos de aquello que es propio de cada uno, ¿sí? A diferencia de lo objetivo, que es lo que es propio del objeto. Por ejemplo, a ver, yo tengo algo por acá. Si yo acá tengo un vasito, ¿sí?
tengo este vasito de mostaza, gracias a Pedido Ya, ¿no? Y entonces, yo puedo decir de este vaso objetivamente que es negro. Podemos estar todos de acuerdo en que es negro, en que ahí dice mostaza, ¿sí? En que está vacío, tiene la servilleta nomás adentro, que no tiene ya café. Podemos estar todos de acuerdo en esto, que es negro de afuera, blanco de adentro, que es medio blandito porque es medio como de cartón. Y estos son datos que tienen que ver con el objeto, son datos objetivos. Ahora, cuando yo empiezo a decir, no me gusta este vaso, es feo, tendrían que ponerle más colores, mostaza tendría que tener más arabescos, qué lástima que ya se terminó el café que no tiene más. Digo, cuando yo empiezo a opinar sobre el objeto, eso ya empieza a ser subjetivo. Tiene que ver conmigo. A alguien puede parecerle muy elegante el vasito negro y a alguien puede parecerle muy aburrido un vasito negro. El vasito negro es el mismo. ¿Está bien? Entonces tenemos objeto referente, significante, vasito negro y el significado. Y el significado cambia. Porque el significado para mí es que es muy aburrido y para otra persona puede ser que es un vaso muy elegante. ¿Se entiende? Sí, espero que sí. Espero estar siendo clara. Si no, ustedes me van, por favor, informando que no me están entendiendo, así yo puedo retomar. ¿Bien? Tengo una notificación acá abajo y no sé de qué es. Ah, no. Bien, ya está. Es alguien que sin querer me pidió para participar de la transmisión. Bien, entonces, el significado es lo que va variando. Entonces, vamos a hablar del significado puntualmente. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de los significados. Entonces tenemos, por un lado, los significados gramaticales. Los significados gramaticales tienen que ver qué significa una palabra según la oración en la cual yo la estoy usando. Es decir, qué significa un significante, una palabra, con relación a los otros significantes del discurso. Por ejemplo, si yo estoy diciendo Juan es profesor de educación, ¿sí? O si yo estoy diciendo la educación es algo importante, el significante educación cambia de significado por su relación con la oración en la cual yo lo estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo esto? Es muy difícil no verles las caras. Cuando uno da la clase en presencial, ve las caras y vas viendo que no te entienden o que sí. Pero acá no me queda otra más que preguntarles, así que lo voy a preguntar a cada rato. Les pido disculpas si me repito mucho. Entonces, el significado gramatical es este. Es lo que una palabra significa de acuerdo a la oración en la cual yo la estoy usando. ¿Sí? Después está el significado referencial. El significado referencial es el que aparece en los diccionarios. Significado referencial es el que solamente ve la relación entre el significante, la palabra, y el objeto referente, o sea, la cosa. Yo voy al diccionario y dice casa, 2 puntos, lugar donde se habita. Ya está. No hay más nada. Es exclusivamente la descripción objetiva de la cosa. ¿Sí? Después tenemos el significado contextual. El significado contextual va a tener que ver con en qué lugar y en qué situaciones o en qué contexto aparece la palabra. Más allá de la oración. ¿Sí? Más allá de la oración en la cual yo lo estoy usando. ¿Sí? Si yo estoy en mi casa y le digo a mi marido, ¿sí? Baja un poco, ¿sí? Si puedo repetir los ejemplos, específicamente de cuál, Chechu. Del gramatical. El gramatical es el ejemplo que les di, que es el que está en el texto, pero si quieren puedo poner otro. El que está en el texto es, Juan es profesor de educación. Yo ya estoy diciendo que Juan es profesor de una materia específica, que es educación. Ahora, si yo digo la educación es importante, el concepto de educación está cambiado en su significado, pues significa otra cosa. La educación es su concepto más amplio. ¿Sí? Ahora, no sé si quedó claro, si querés ponerme que sí o que no y si no lo vuelvo a explicar. El significado contextual, y vuelvo porque se asemejan,
Es similar al gramatical. Lo que pasa es que lo que diferencia el significado no es la oración en sí misma, sino el contexto en el cual yo lo digo. ¿Sí? Si a mí mi marido, vuelvo, me dice un día, estando en el comedor, hay fuego en la cocina, ¿sí? Fuego ahí tiene un significado de peligro. Ahora, si esa misma frase o una frase similar y me dice, hay fuego en tus ojos esta noche, ¿no? Y me lo dice así y bueno, me está invitando a alguna cuestión. ¿Se entiende? Entonces, depende de en qué contexto me lo dice, ¿sí? Para que yo pueda entender cuál es el mensaje que me está queriendo dar, cuál es el significado que yo tengo que atribuirle a esa palabra o a esa frase o a esos significantes que el otro me está transmitiendo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Cualquier cosita ya saben. Después tenemos el significado cognoscitivo. El significado cognoscitivo es el que tiene que ver con el significado referencial, y gramatical juntos. Tiene que ver con lo intelectual, con saber lo que significan las palabras y saber cómo usarlas, básicamente. ¿Sí? Saber lo que significan y cómo usarlas, en qué contexto utilizarlas. ¿Bien? Y después tenemos el significado emotivo. ¿Sí? El significado emotivo... chiquis, no sé si me estás volviendo a preguntar de lo mismo. Creo que sí. Pues me volviste a poner si podría repetir, pero traten de ponerme qué es lo que necesitan que repita, porque si no, voy a repetir todo lo que dije. Exactamente, hablando justamente de comunicación, después vamos a ver, ¿sí? Que tiene que ver con esto de enunciar completamente algo para justamente evitar malos entendidos. Entonces, si por favor me podés, ¿qué es exactamente lo que necesitas que repita, Flavia? Entonces, el significado emotivo tiene que ver con aquello que el signo despierta emocionalmente. Y acá es donde estamos complicados, porque acá tiene que ver con lo no racional. Este significado tiene que ver con lo emocional. Entonces yo siempre uso un ejemplo, acá Sandra debe estar recansada, pobre, de escucharme dar el mismo ejemplo, pero es que es maravilloso de verdad. Yo una vez estaba hablando con una amiga y una amiga mía me cuenta, muy emocionada, que había ido al Tigre y que había visto una araña hermosa. Y cuando yo escuché la palabra araña al lado de hermosa, no encajaba. Yo le tengo terror a las arañas, las detesto. Entonces, no encajan, para mí no pega. Araña y hermosa juntas no va, no pega. Lo que pasa es que ella no me estaba hablando del monstruo de 8 patas, ella me estaba hablando de una araña, una lámpara de techo. Pero la palabra araña, para mí, tiene un significado emotivo, en donde apenas la escuché, yo vi un monstruo peludo de 8 patas. No pude pensar en otra cosa más que en eso. Cuando ella me vio la cara y porque me conoce, me dice, una lámpara tarada. Bueno, así me tratan mis amigas. ¿Se entiende? Solo ahí, cuando ella me aclaró de qué estaba hablando, yo pude entender lo que ella me estaba queriendo decir. ¿Se entiende? Entonces, los grandes problemas que tenemos los seres humanos en cuanto a la comunicación tiene que ver con esto de los significados emotivos, con los significados subjetivos que le damos a las palabras. ¿Sí? El entender un mensaje cuando en realidad el otro quiso dar otro mensaje. Porque las palabras que el otro utilizó, yo las signifiqué de una determinada manera, que tal vez no es lo que el otro me quiso decir. Así de complicado como suena, así de trabalengua como les suena lo que yo les estoy diciendo, no lo estoy haciendo complejo porque soy jodida, tal vez sí un poquito. Es complejo. ¿Sí? Hay una frase, yo no me la acuerdo ahora de memoria porque nunca la anoté en realidad, pero que dice, entre lo que yo dije, lo que usted escuchó, ¿sí? Y lo que yo creo haberle dicho y lo que usted cree que yo le dije, ¿sí? Y entre lo que yo quise decir y lo que usted cree que yo quise decir, entre todo eso hay un montón de posibilidades de no entendernos. Algo así circula por ahí, por Facebook. Y es así.
Así de compleja es la comunicación humana y por eso hay que poder pensarla, para poder pensar nuestros modos de comunicarnos, para poder tratar de ser lo más claros posibles cuando nos comunicamos. ¿Bien? Entonces, ¿se acuerdan los elementos de la comunicación? Esto ustedes seguramente lo vieron en la primaria, en la secundaria. Yo igual les hice un grafiquito, pero se deben acordar, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, el canal. ¿Se acuerdan de eso? Me van poniendo un sí, un no, una manito. Yo lo hice acá, a ver. Ahí lo ven bien, sí, ahí lo ven bien. Tenemos el emisor, el receptor, el mensaje que se envía por medio de un canal. En este caso, el canal que estoy utilizando es el canal tecnológico, ¿sí? Si estuviéramos presencial, el canal sería el canal verbal. Si fuera con un PowerPoint, el canal sería un canal visual y verbal. ¿Sí? El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Yo acá estoy utilizando la voz y además de la voz, un dispositivo tecnológico. ¿Bien? Puede ser por carta, por escrito. Y entonces tenemos acá el código. Este mensaje tiene que ir dado en un mismo código para que sea entendible. Si yo hablo en mandarín y ustedes son argentinos, va a ser medio difícil que nos podamos comunicar. Si yo hablo en castellano y ustedes son todos chinos, va a ser medio difícil que nos podamos comunicar. El código tiene que ser entendible para ambos. ¿Sí? Y después tenemos esto que agregamos, que es el ruido. Ven que hay una línea. El ruido es lo que interrumpe la comunicación, ¿sí? El ruido es aquello que de alguna manera nos obstaculiza que este mensaje emitido desde aquí sea recibido acá como quiso ser transmitido. La verdad es que con o sin ruido esto no sucede. Este es el modelo matemático de la comunicación, en donde se supone que este emite un mensaje y que este lo recibe, que este codifica y este decodifica y punto, y ahí se acabó todo el asunto. ¿Sí? Y que si hay algún obstáculo, por ejemplo un ruido fuerte de verdad que impide que éste escuche o algo, bueno, eso va a interrumpir la comunicación. Ahora, allá por 1960 aparecen unos investigadores que son conocidos como la Escuela de Palo Alto, ¿sí? La Escuela de Palo Alto se concentra en California, justamente en la Universidad de Palo Alto, por eso tiene ese nombre, y son una serie de investigadores, sociólogos, psiquiatras, lingüistas, antropólogos, matemáticos también, que lo que plantearon fue que hacía falta un modelo de comunicación diferente de este. ¿Por qué? Porque la comunicación humana no es así de lineal. Porque la comunicación humana, lo que acá aparece en este código, son signos. Pero esos signos, este código que está conformado por signos, ¿sí? Esos signos están compuestos por significados, o sea, esto que estábamos hablando recién. Por lo tanto, este dice algo y este entiende otra cosa. Más allá, más allá de que haya o no haya ruidos o que haya interferencias. Ahora vamos a ver cuáles son todas las cosas que pueden actuar de ruido y obstaculizar que este mensaje llegue lo más claro posible. Y eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. Que el mensaje llegue lo más claro posible, lo más limpio de ruidos posibles. Pero no podemos aspirar nunca a que éste reciba el mismo mensaje que éste emitió. ¿Sí? Nunca recibimos el mensaje tal cual el otro lo emitió, sino que en realidad lo que recibimos
es un conjunto de significantes que nosotros vamos llenando de significados. Y lo vamos llenando de significados de acuerdo a nuestras propias historias personales. Este ejemplo que les contaba de la araña en el tigre, ¿sí? Cuando ella me dice araña hermosa, yo no pude pensar en una lámpara, porque mi historia me indica o que yo le tengo terror a esa. Ahora ya no tanto, ahora ya me curé un poco. Pero en ese momento era mucho el pánico, de verdad. Entonces, esos significantes que para ella eran totalmente inocentes, a mí me llenaban de temor. Ese significante, araña. ¿Se entiende? Entonces, nunca el receptor recibe el mismo mensaje que el emisor emitió. Lo que sí podemos tratar de hacer es que esa comunicación esté lo más limpia posible, ¿sí? Entonces, estos investigadores de Palo Alto lo que planteaban era que había que crear una teoría de la comunicación humana que tuviera en cuenta que la comunicación es un proceso social, es un proceso que tiene un sentido social, un sentido atribuido socialmente. Entonces, no se puede pensar desde este modelo matemático porque incluye la interacción, porque la comunicación incluye interacción entre dos o más sujetos, ¿sí? Entonces, dentro de estos investigadores, yo los voy a nombrar ahora, no se preocupen si no los pueden anotar, después en el apunte que yo les voy a dejar colgado en archivos está, y si no, bueno, lo escucharán de nuevo, pero digo, no es necesario que sepan ya ahora, inmediatamente, dentro de 10 minutos, todos los nombres que yo voy a mencionar ahora, ¿sí? Entonces tenemos a Gregory Bateson, a Ray Birdwistel, ¿ven por qué les digo que no se gasten en anotarlos? Fíjense lo que son esos nombres. Edward Hall, Edwin Hoffman, son un montón de investigadores que lo que hicieron fue crear una teoría de la comunicación que es utilizable tanto en psicología como en sociología como en antropología. Es al igual que, después lo van a ver más adelante, la teoría de los roles, no es una teoría que sea de una disciplina, porque los que la fueron creando y desarrollando venían de distintas disciplinas y fueron haciendo cada cual sus propios aportes de acuerdo a las disciplinas desde las cuales venían para poder elaborar en conjunto algo que pudiese dar cuenta y explicar la comunicación humana, ¿sí? Y entre medio de todos estos pensadores está Paul Watzlawick. Paul Watzlawick, después lo van a ver escrito ahí, no se los escribo ahora para no perder tiempo, pero así de como difícil como suena, así difícil se escribe, así que después lo van a ver escrito en el apunte. Paul Watzlawick lo que va a hacer es desarrollar lo que se conoce como los axiomas de la comunicación. Cuando hablamos de axiomas, hablamos de algo que es como una especie de ley, en realidad es como una especie, no, el axioma es una ley que no necesita ser demostrado. Axioma viene del griego y significa lo que es justo, ¿sí? Que él se podría traducir como lo que es evidente. Cuando hablamos de un axioma, hablamos de algo que es evidente por sí mismo, que no necesita comprobación. ¿Bien? Entonces, él va a decir que en la comunicación humana se presentan 5 axiomas, que estos axiomas, justamente, son verdades evidentes acerca de la comunicación humana, ¿sí? Y que tenemos que tenerlas en cuenta permanentemente cuando nos comunicamos con otros, porque están siempre operando, porque están siempre presentes, porque toda comunicación se da dentro de los parámetros de estos axiomas. Todo proceso comunicativo se va a dar dentro de estas características que él menciona como axiomas. ¿Bien? Estamos hasta acá. Acá sí, como voy a empezar a desarrollar los axiomas, voy a parar un minutito para que ustedes me hagan una pregunta si necesitan o me vayan poniendo si esto está bien. Siga nomás o empiece de vuelta, como a ustedes les parezca. Espero un minutito por el delay, pero no quiero avanzar si todavía no se entendió lo que estoy queriendo decir.
Ahí me van apareciendo las manitos a los costados, eso debe significar que estamos yendo bien. Bueno, entonces voy a seguir con los axiomas. El primer axioma de la comunicación, y este es el que menos en cuenta después tenemos, ¿sí?, es que es imposible no comunicarse. Dice Waslavic que toda comunicación implica, o que toda conducta implica comunicación, y que como no es posible no comportarse o no tener conducta, por lo tanto no es posible no comunicar. Uno, aunque no diga nada, está comunicando algo. ¿Sí? Si yo estoy en la parada de colectivo y estoy con el celular así y los auriculares grandotes así, y la cabeza metida así casi en el poncho acá, y el celular, estoy transmitiendo un mensaje. Le estoy diciendo a los que están alrededor, no te me acerques porque no me interesa hablar con nadie. ¿Sí? Les estoy transmitiendo un mensaje. A no ser que sea mi vieja, que no te entiende ese tipo de mensajes, no se va a acercar nadie a hablarte. ¿Sí? Ahora, si yo estoy en la parada de colectivo, ¿sí?, vestida de alguna forma particular, y así, ¿no?, probablemente se acerquen muchas personas, o muchos hombres en general, a hablarme, porque aunque no esté diciendo nada, yo estoy transmitiendo un mensaje, que estoy buscando ligar algo, que estoy de levante. Si yo voy a una fiesta y me paro en la barra y me pongo en esta misma posición, con mi postura corporal y mi mirada que persigue a los hombres por medio del salón, yo estoy indicando algo. ¿Sí? Si yo voy a una misma fiesta y me quedo en un rincón de la barra, sentada en la zona más oscura posible, tomándome 4 o 5 birras, o cervezas, para ser un poco más seria, también estoy indicando algo. ¿Se entiende? Entonces, siempre estamos comunicando. Y además, dice Waslavic, la comunicación no es un proceso intencional. La comunicación es un proceso espontáneo. Quiera o no quiera, comunico. Quiera o no quiera, yo estoy comunicándole al otro cosas. Está más allá de lo que yo pretenda comunicarle. Vamos a suponer que yo llego a mi casa pensando que no hay nadie y no sé, que vengo enojada de la calle. No, ahora no puede pasar esto que venga enojada de la calle, pero vamos a suponer que sí, que justo me di la salidita recreativa permitida. Y vengo enojada pensando que en mi casa no hay nadie y entonces entro gritando groserías, insultando al vecino que acaba de cruzárseme y me tosió en la cara el muy desgraciado y no tenía barbijo. Y vamos a suponer que así como yo pensaba que no había nadie, en realidad mi marido ya había llegado temprano a trabajar y entonces él estaba. Entonces, mi modo de entrar y todo lo que yo venga vociferando va a crear en él una conducta. Yo le voy a estar comunicando a él algo, aunque no era mi intención comunicárselo, porque yo pensé que no había nadie. ¿Sí? O si yo estoy sentada en un banco de la plaza y creo que no le estoy o no estoy queriendo comunicarle nada a nadie, pero la gente que pase recibe un mensaje de ese alguien que está sentado ahí en un banco de la plaza. ¿Se entiende? Entonces, la imposibilidad de no comunicar incluye dentro del mismo axioma que toda comunicación es un proceso que se da de manera espontánea, más allá de la intencionalidad de los sujetos de comunicar o no. ¿Sí? ¿Se entendió este axioma? ¿Sí? Es el que parece más sencillo y después el que más difícil nos resulta de asimilar. Porque hasta si en este momento yo me quedara callada o ustedes no me pusieran deditos, las manitos, vieron que hoy les dije, cuando doy la clase presencial, uno va viendo en las caras, en la mirada, en la postura corporal, si el otro va entendiendo o no. Al faltar eso, al faltar este aspecto de la comunicación, que ahora vamos a ver qué nombre tiene,
este aspecto de lo físico, la postura corporal y todo esto, ¿sí? Es imprescindible que al menos vayan apareciendo esto de los emoticones o los emojis, como ustedes lo quieran llamar, en reemplazo de ese cuerpo que no está visible. Porque el cuerpo está del otro lado, ustedes están ahí, yo estoy acá, los cuerpos están. Lo que pasa es que no están visibles. Entonces, al no estar el cuerpo visible, ¿sí? Lo único que existe es el campo digital de la comunicación. Ahora vamos a ver eso. Es otro de los axiomas. Y hace falta lo otro. Lo otro que es lo analógico, se llama, ¿sí? Toda comunicación, dice Waslavi, tiene dos niveles. Un nivel digital y un nivel analógico. En el nivel digital estamos hablando de los signos, las palabras, ¿sí? Los dibujos, la cuestión o la representación gráfica del signo. ¿Bien? Y a nivel de lo analógico, tiene que ver con la postura corporal, tiene que ver con lo no verbal, con lo que no tiene que ver con el lenguaje como conjunto de signos, sino con aquello que se comunica desde la mirada, el gesto, el tono de voz, ¿sí? Entonces, entre estos dos elementos, comunicación digital y analógica, ¿sí?, se da el mensaje más completo. Pues ustedes me pueden poner a mí acá, que van entendiendo con la manito para arriba, y eso significa algo, ¿sí? Si ustedes me fuesen poniendo corazones en lugar de la manito para arriba, significa otra cosa. Para mí, ¿no? Pero también podrían escribir, o podrían poner caritas sonrientes, o podrían poner la carita donde está con los dientitos para afuera y los anteojos. Y entonces, cada emoji, cada emoticón, intenta transmitir, se me lengua la traba, lo analógico de una comunicación en una comunicación, valga la redundancia, en un proceso comunicacional en el cual el cuerpo no está visible. Entonces, cuando el cuerpo no está visible y no es posible mostrarte mi tono de voz, a no ser que te mande un audio, pero digo, vamos a pensar en esto de lo tecnológico solo por escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para agregar el contenido analógico a eso digital? Ponemos emoticones. Cuando yo le pongo a mi sobrina, por ejemplo, me enojó algo que me acaba de decir. Es más, una vez me pasó al revés, porque yo no tenía ese código, lo incorporé con ella. Un día ella me dice, tía, mañana voy a tu casa. Ok, punto, le puse yo. Porque yo escribo, cuando termino una oración, pongo punto, porque a mí me enseñaron a poner puntos cuando termino una oración. Y ella me pone, ¿te enojaste por algo? ¿Por qué? Porque me pusiste ok, punto. Para ella, entre los adolescentes, ok, punto, sin ninguna carita, sin ningún besito, sin ningún corazón, sin ninguna nada, es que estoy enojado. Entonces ahora aprendí que yo a mi sobrina tengo que poner ok y carita feliz. O ok y la manita para arriba. Ok y un corazón. Entonces si yo le pongo eso, ella entiende que ese ok es un ok amistoso. Ahora si yo le pongo ok, punto, ese es un ok hostil. ¿Se entiende? Entonces, la comunicación en esto de lo tecnológico nos ofrece de alguna manera, en reemplazo del cuerpo no visible, los emoticones. Por eso supongo que los docentes que han tenido antes también han insistido del modo en el que lo estoy haciendo yo con esto de que me vayan escribiendo, me vayan poniendo caritas o manitos o lo que sea, porque es un elemento fundamental el aspecto analógico de la comunicación, porque es el que nos indica en cierta manera, ¿sí?, al menos en este caso de docente a estudiantes, si el otro va captando algo o no, ¿sí? Entonces, este contenido digital y analógico va a expresar otro axioma. Ya dije dos, imposible no comunicarse. Segundo axioma, no importa el orden, igual, imposible no comunicarse, siempre el primero, pero los otros no importa el orden. La comunicación que es digital y analógica es el segundo axioma. Y el tercer axioma es que toda comunicación tiene dos niveles. Un nivel de contenido
y un nivel de relación. Y acá van a ver que se relaciona con el anterior. El contenido va a tener que ver con el aspecto digital de la comunicación. El contenido es exactamente lo que te digo. Es el mensaje en sí mismo. Ahora, la relación es, ¿en qué vínculo digo esto? ¿Cuál es la relación que tengo con aquel a quien yo le digo lo que le estoy diciendo? Porque ahí varía el significado. No es lo mismo. Yo les voy a dar un ejemplo. No digan que dije malas palabras. Igual va a quedar grabado. Una vez salgo de mi casa y escucho atrás, ¿no? Como en la esquina. ¿Qué haces, boludo?, dijo alguien. Para mí, que no estaba viendo la escena, solo escuché, pensé que eran dos amigos que se habían encontrado en la calle. El típico, ¿qué haces, boludo?, ¿no? Eso fue lo que yo escuché. Cuando me di vuelta para chusmear, porque uno siempre se da vuelta para chusmear, en realidad era un auto que había encerrado un muchacho de una moto. Lo había encerrado justo doblando la esquina. Y entonces el muchacho de la moto le había dicho al del auto, ¿qué haces, boludo? ¿Sí? Entonces fíjese que el contenido es el mismo. No repitan los ejemplos míos fuera de acá, les pido por favor. Sandra, vos tampoco. Gio, vos menos. El contenido es el mismo. Es la misma frase incluso. Pero la relación entre ambos interlocutores es distinta. Si es entre dos amigos, tiene un significado. Pero si es entre dos desconocidos, justo en un altercado en el tránsito, tiene otro significado. ¿Sí? Entonces, estos dos niveles de contenido y de relación se van a transmitir, dice Juan Labit, desde los niveles digital y analógico. ¿Sí? El nivel de contenido se transmite en el orden de lo digital y el nivel de la relación, es decir, qué tipo de mensaje tengo que entender yo que es este, se transmite a partir de lo analógico. ¿Sí? Por eso vuelvo a esto de los emoticones en este tipo de comunicación tan particular que estamos teniendo. ¿Sí? Sobre todo en estos casos en donde hay un docente que está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando sin parar. Y al no haber esta retroalimentación o este feedback que se hace posible en las clases presenciales, ¿sí? La ausencia de comentarios o de emoticones o de emojis o de un montón de cuestiones puede significar o que no hay nadie del otro lado escuchando, ¿sí? En este caso yo por suerte tengo ahí que todavía hay 19 personas, no se fue nadie, así que debemos ir bien. Desde que empezamos siguen los mismos. O dejaron la compu prendida y se fueron a otro lado, eso sí que no lo puedo saber. Pero digo, cuando no está, digo, uno puede pensar o que no hay nadie del otro lado, o que lo que estoy diciendo no se entiende nada, o que no es interesante. Digo, 1000 posibilidades hay, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede entender la relación que se está estableciendo entre este docente y ese grupo de personas que está del otro lado escuchando. Por eso, cuando ustedes van poniendo, como a mí me puso Anita la manito, a mí me van apareciendo a cada ratos algún corazoncito o algún like, eso de alguna manera es esto de, bueno, ahí están y lo que estoy diciendo se va mínimamente entendiendo, se va comprendiendo o les está interesando, ¿no? Esto es como uno lo va tratando de significar. Ese es el contenido, eso, perdón, es lo que tiene que ver con la relación. Está más allá de la manito del corazón. Tiene más que ver con que se está intentando establecer un vínculo aún desde el otro lado, aunque no se puedan ver los cuerpos. Bien, sigo entonces. Otro de los axiomas de la comunicación es que toda comunicación puede ser o simétrica o complementaria. Y que esto va a tener que ver con el nivel de la relación. Fíjense que cada axioma yo se los estoy tratando de relacionar con el anterior. ¿Sí? Es imposible no comunicar. ¿Por qué es imposible no comunicar? Porque toda comunicación tiene dos niveles, digital y analógico. Entonces, aunque no esté diciendo nada en lo digital, estoy transmitiendo desde lo analógico, desde lo corporal. ¿Sí? Esto de lo digital y lo analógico me hablan de los niveles de contenido y de relación dentro de ese proceso de comunicación.
Y ahora vamos más específico. Dentro de la relación hay fundamentalmente dos opuestos, una relación simétrica o una relación complementaria. Y de vuelta, no es lo mismo decir lo mismo, no es lo mismo decir la misma frase, el mismo contenido digital en una relación simétrica que en una relación complementaria. Cuando hablamos de una relación simétrica, hablamos de una relación entre pares, entre iguales. Entonces, yo a mi compañera de trabajo le puedo decir, che, ¿dónde dejaste tal cosa? Se lo puedo decir así. ¿Sí? Ahora, si le vamos a suponer que le estoy pidiendo la llave del armario, que trabajo en una oficina. Entonces yo a una compañera de trabajo, justamente porque estamos en una relación simétrica, puedo ir y decirle, che, ¿dónde dejaste las llaves del armario? ¿Sí? Puedo utilizar desde lo digital un tipo, desde lo analógico, perdón, un tono de voz, una manera de hablarle, una postura corporal, ¿sí? Un tipo de significante, es una manera de hablarle a ella. Si yo tengo que pedirle esas mismas llaves a mi jefa, es decir, en una relación complementaria, en donde hay un máximo de desigualdad entre los sujetos de la comunicación, padre, hijo, maestro, alumno, jefe, empleado, yo tengo que ir a pedir las mismas llaves a mi jefa, la relación me indica que tengo que usar otro tipo de significantes, otra postura corporal, otro tono de voz, otro modo de dirigirme a ella. Tendré que ir, golpear la puerta con cariño y decirle, disculpe, Marta, no sé cómo se llame, ¿usted no vio dónde están las llaves del armario? ¿No? Ni siquiera voy a preguntarle directo dónde las dejaste, porque a un jefe no se lo acusa de haber perdido nada. ¿Se entiende? Entonces, esto, el contenido la relación, perdón, en sus aspectos simétricos o complementarios, también van determinando de qué forma yo me comunico con el otro. Yo no le hablo a mi papá del mismo modo que le hablo a mi hermano, porque con mi hermano somos pares, ¿sí? Después están mis sobrinas que le hablan a mi papá como si fueran su hermano y bueno, ahí se desvirtuó totalmente la relación abuelo-nieta y ya lo tratan como un cacho más, como un amigo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Él lo permitió. Pero se entiende las relaciones y justamente a veces cuando falla, cuando hay malos entendidos, es porque uno se comunicó tal vez de manera simétrica con alguien con quien tiene que tener un tipo de comunicación complementaria. O al revés, me comunico de manera como si tuviéramos una relación complementaria cuando lo que tenemos es una comunicación de pares, simétrica. Ahí ya pueden empezar a aparecer algunos malos entendidos. Igual ahora voy a hablar puntualmente de lo que son los malos entendidos en la comunicación. Espero llegar. Ah, sí, vamos re bien con el tiempo. Hasta acá hablé de 4 axiomas, los 4 los fui relacionando. Y ahora nos queda el quinto. El quinto es uno de los más complicados para explicarlo, pero cuando yo les dé el ejemplo, ustedes van a decir, ah, sí, claro, lo hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Y es el más largo de título también. Es la puntuación en la secuencia de hechos. Este axioma se llama así, el axioma de la puntuación en la secuencia de hechos. ¿De qué habla este axioma? Este axioma de lo que nos va a hablar es que en toda comunicación en donde hay un intercambio de mensajes entre dos sujetos que se comunican, ¿sí? Necesariamente quienes participan de esa dialéctica, quienes participan de ese intercambio, van a puntuar, de acá viene el nombre, van a puntuar la secuencia de los hechos de manera arbitraria y particular. ¿Qué significa esto? Que cuando yo digo, yo te grité porque vos no me estabas escuchando. Y el otro me dice, no, yo no te escucho porque vos me tenés repodrido gritándome. ¿Sí? Cada uno pone el acento para justificar su propia conducta en la conducta del otro. ¿Sí? Esto es puntuar la secuencia de hechos. Yo creo que lo que pasó primero, el hecho que pasó primero,
fue que vos no me escuchabas y entonces por eso yo te grité. Vos en cambio decís que el hecho que ocurrió primero en la secuencia es que yo te grito y que por eso vos ya no me escuchás. ¿Sí? Cada uno puntúa de manera arbitraria, dice Waslavi, los hechos de una manera y los ordena de una manera particular para justificar las propias conductas. ¿Sí? O para explicar, más que para justificarla, porque justificarla suena a excusa, ¿sí? Para explicar por qué me comunico del modo que me comunico. Yo apoyo mis modos de comunicación en los modos de comunicación del otro. Ahora, el tema es que la comunicación no tiene un comienzo y un final, es un proceso continuo, porque estamos diciendo que siempre se comunica. Acá fíjense que vuelvo al primer axioma, ¿sí? Pasé por los 5 y vuelvo al primero. Entonces, si siempre estoy comunicando, esto significa que no hay un momento en el que la comunicación no haya estado sucediendo. No es que yo te grité porque vos no me escuchabas. Antes de eso pasaron cosas también. Antes de eso yo te miré de una manera, o vos me miraste de otra, o vos hiciste un gesto, o yo hice un sonido, o yo miré para allá, o vos miraste para el otro lado. Digo, antes de que comience esa secuencia de hechos en las cuales yo te grito porque vos no me escuchás, hubo una serie de mensajes seguramente dados de manera analógica que condujeron a este resultado. Entonces yo no puedo saber, no puedo determinar en qué momento se inicia una secuencia de hechos, porque lo cierto es que no hay un inicio, porque no hay un momento en el que yo no me esté comunicando. Cuando yo llego, vamos a suponer que llego a mi casa, como les dije hoy, llego de la salidita recreativa, enojada porque vi a 4 de mis vecinos que andan sin barbijo y porque son todos unos irresponsables y qué sé yo, y sobre todo acá en Pilar es terrible, salís a la calle y anda todo el mundo como si nada. Y entonces vengo toda muy enojada y mi pareja que está ahí, como sabe que cuando estoy loca mejor no hablarme, se queda calladito, no dice nada, sigue mirando la tele como si yo no hubiese llegado. Y entonces yo ahí empiezo, ¿y vos? No va a decir nada, ¿y qué te pasa? ¿Y que por qué no me hablas? ¿Y que ¿no? Y el tipo va a decir, pará, ¿por qué conmigo? Porque vos no me hablás, le voy a decir yo. Y él me va a decir, yo no te hablo porque vos entraste a los gritos. Yo voy a decir, no, yo estoy ahora a los gritos porque vos no me hablás. Y ahí se continúa, pero lo cierto es que esa comunicación empezó, toda esa secuencia comunicativa comenzó desde el mismo instante en el que yo abrí la puerta enojada. ¿Sí? ¿Se entiende? Y antes también, cuando él ya puede interpretar y saber que si yo estoy así de enojada, mejor no hablarme. No vayan a pensar que yo soy una loca que anda a los gritos por la vida, para nada, para nada. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? La comunicación o ese proceso comunicacional empezó mucho antes que yo le dijera, ¿y vos por qué no me hablás? Mucho antes que eso. ¿Sí? Entonces la puntuación de la secuencia de hechos tiene que ver con esto. ¿Bien? Bien, terminamos con los axiomas. Espero que hasta acá se haya entendido, porque ahora vamos a ir a una parte en la que se van a sentir tocados, les aviso. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Ahora vamos a hablar de lo que son los vicios de la comunicación. Es decir, todas las formas en las que nos mal comunicamos. ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta que nos mal comunicamos casi todo el tiempo. ¿Sí? Hola, Miriam. Que casi todo el tiempo nos comunicamos mal. Nos comunicamos de formas poco claras, de formas viciadas, para empezar a ponerle el lenguaje técnico cuando hablamos de una comunicación poco clara o no eficaz o una comunicación con ruidos, hablamos de una comunicación viciada, justamente por esto, porque es una comunicación que está atravesada por ciertos vicios, ¿sí? Que hacen que, ya dijimos hoy, que nunca el receptor recibe el mensaje del emisor de manera completa como el otro lo quería emitir, pero los vicios lo que hacen es distorsionar más aún
el mensaje. Y entonces yo ya no solo a veces no entiendo exactamente lo que me quisiste decir, sino que además entiendo algo diametralmente opuesto. ¿Sí? Entonces los vicios, está bueno saberlos porque está bueno empezar a identificarlos, empezar a darme cuenta cuando estoy cayendo en estos errores dentro de mis procesos comunicacionales para poder justamente empezar a limpiar el canal, para que el mensaje llegue lo más claro posible, sabiendo siempre que algún grado de distorsión va a haber. Entonces, el primer vicio de la comunicación, o uno, no, esto no van en orden del primero, el segundo o el tercero, es uno de los vicios de la comunicación, es la enunciación impersonal. Cuando hablamos de enunciación impersonal, yo lo voy dando con ejemplos cotidianos. Espero no parecerles demasiado básica con los ejemplos, pero sé que los van a entender. La enunciación impersonal es la de mi vecina. Mi vecina que viene y me dice, ¿viste? Me dijeron que fulanito. Y ahí me larga todo el chorro. No me dice quién le dijo. ¿Sí? No está enunciado el sujeto de la oración. Me dijeron, me dijo. No es algo, ni siquiera es algo que me esté diciendo ella. Porque tampoco ella se hace cargo de lo que está diciendo en la enunciación impersonal. Es me dijeron. O sea, yo solo estoy repitiendo lo que otro me dijo. Yo no estoy diciendo nada. ¿Sí? Entonces, acá en la enunciación impersonal lo que se evita es justamente nombrar al sujeto para evitar la responsabilidad. Yo no digo, fue otro el que dijo. Yo repito, pero tampoco digo quién fue ese otro que dijo. Esto es lo que hacen los noticieros y los medios de comunicación. Cuando te ponen una fuente cercana, nos informa que, y no me dice cuál es la fuente. Entonces, el periódico no se hace responsable de lo que está diciendo en caso de que llegase a ser falso. ¿Sí? Y no hay nadie a quien echarle la culpa por el rumor falso, porque la fuente es desconocida. La fuente no está nombrada tampoco. ¿Sí? Esto lo hacen todo el tiempo. Un informante. ¿Sí? O una fuentes cercanas al senador fulanito de tal nos indican que. ¿Quién es la fuente? No lo sabemos. Pero el periodista que firma la nota tampoco se hace responsable de lo que dice, porque lo deja todo dicho por otro. ¿Se entiende? Esta es la enunciación impersonal. ¿Sí? Y es un modo de manipulación. Es un modo de disfrazar la verdad. Porque lo cierto es que cuando mi vecina o el periodista me dicen, me dijeron que, el que a mí me lo está diciendo es ese. ¿Es mi vecina o es el periodista? Ellos son los que me lo están diciendo. Ellos deberían ser responsables del mensaje que están emitiendo. ¿Sí? Bien, el otro es la enunciación incompleta. En la enunciación incompleta yo no digo algo, dejo cosas por decir. Dejo que el otro complete lo que pueda en esos puntos suspensivos que yo dejé. Y para esto hay un chiste que también Sandra debe estar cansada de escucharme, pobrecita, repetir este chiste. No encuentro otro, Sandra. Ya hace años que estoy buscando otro para explicar pero no lo encuentro. Que se encuentran dos hombres en la calle. Es un chiste de Quino. Estaba alguna vez en un Clarín por ahí, en una revista Viva, no sé. Se encuentran dos señores en la calle, uno con una cara muy amargado, muy triste. Y el otro le pregunta, che, ¿qué te pasó? Nada, me separé, viejo. Y bueno, viste, yo te iba a decir, le dice el otro, yo la vi a tu mujer que andaba con otro, pero no te quise decir porque me parecía que no da. Y el tipo lo va escuchando hasta que en un momento dice, pará. Yo me separé de mi socio. ¿No? Acá está la enunciación incompleta. Me separé, puntos suspensivos. Y el otro rellenó el de quién se separó con lo que tuvo a mano, que fue todo lo que sabía de la mujer, ¿no? Pobre, después de esto sí se divorció, se separó en serio. ¿Se entiende? En la enunciación impersonal yo dejo puntos suspensivos, cosas por decir, y el otro lo llena como puede. Ahora después vamos a ver que dentro de lo que es la programación, esto se llama omisión.
Yo omito decir algo. Y en eso que yo omito decir, el otro completa con lo que puede. ¿Sí? Ahora después voy a profundizar un poco sobre esto. Después otro vicio, los argentinos somos especialistas. Lo conocemos casi que desde que nacemos. Es el primer vicio de nuestra comunicación, que es la generalización. Todos los políticos son iguales. Todos los hombres son iguales. Eso es cierto igual. Había varones. Perdona a los muchachos que están escuchando, no dije nada. Todas las mujeres están locas. Ahí dije para compensar. El teórico fue horrible. Por ejemplo, podrían ustedes decir. O el teórico estuvo buenísimo. No importa cuál de las dos afirmaciones. Ustedes están hablando o diciendo algo respecto del objeto, como dijimos hoy del vaso, que es subjetivo, porque fue aburrido para quién. O fue divino o bárbaro para quién. Es a mí me gustó, a mí me pareció aburrido o a mí me pareció genial. Pero el teórico en sí mismo fue el teórico, fue lo que se dio. ¿Sí? Las apreciaciones acerca de cómo lo recepcionó cada uno son subjetivas. Entonces, en la generalización, lo que yo hago es decir algo respecto del objeto que en realidad es una opinión de quien está hablando. ¿Sí? Cuando yo digo esto, todos los políticos son iguales, estoy generalizando y atribuyendo al objeto político, en este caso, ¿sí?, una opinión personal. ¿Sí? Lo mismo con todos los hombres son iguales, o todas las locas, o todos los adolescentes son irresponsables. Todos los pibes están perdidos, son todos irresponsables. Y lo cierto es que yo, que tengo sobrinas adolescentes y conozco, están recontra comprometidos con cruzadas solidarias y con la ecología y con un montón de cuestiones. Lo que pasa es que para nosotros, muchos adultos, todas esas cosas que hacen ellos, que se juntan y que qué sé yo, y que qué sé cuánto, lo hacen porque son irresponsables y no tienen nada mejor que hacer. Y lo cierto es que están intentando mejorar el mundo que nosotros le hemos dejado bastante estropeado. Bien, fuera. Ahí también es mi opinión personal. Y ahora, los que vienen son maravillosos y el que diga que no los conoce está mintiendo. Hay uno de estos vicios que es el vicio que tiene que ver con los múltiples canales. ¿Se acuerdan que hoy que yo dije que la comunicación era digital y analógica? Entonces los múltiples canales tienen que ver cuando yo desde lo digital digo algo, pero desde lo analógico estoy transmitiendo otra cosa. Entonces el otro no sabe qué mensaje tiene que interpretar. Le estoy dando un doble mensaje. Por ejemplo, no sé si acá tengo muchas mamás, ¿sí? Si hay muchas que tengan hijos pequeñitos, pero me las imagino, yo lo hago, mi madre lo ha hecho, mi hermana lo ha hecho con sus hijos, paradas en la puerta después que el pibe te rompió 4 macetas, diciéndole, vení que no te voy a hacer nada, dale, pasá que no te voy a hacer nada. Mi mamá me lo hacía todos los días, con la chancleta en la mano. Yo, ¿a qué le tenía que hacer caso? ¿A qué mensaje le hacía? ¿Al que me decía, pasá que no te voy a hacer nada? ¿O al que veía que sí me iba a ligar un chancletazo en cuanto pasara cerca de esa mujer? O con los muchachos, ¿qué te pasa, mi amor? Nada. A mí no me pasa nada. Dale, ¿por qué estás con esa cara? ¿Con qué cara? ¿Qué cara creen que tengo? Y ahí empieza una a ir subiendo la temperatura y sigue insistiendo en que no le pasa nada. ¿Sí? Pero lo cierto es que se nota a la legua que nos está pasando algo. ¿Está bien? Entonces, eso es enviar un doble mensaje. Y lo que hago ahí es generar en el otro la confusión de no saber cuál de los dos mensajes tiene que tomar por cierto. En el caso del segundo ejemplo, para los muchachos presentes, les sugiero que tomen siempre el mensaje de lo analógico. No nos hagan caso nunca a lo digital. Lo analógico es lo que nos vende a nosotras las mujeres. Les estoy dando letra, no se pueden quejar. ¿Sí? Si estamos con cara de tuje es porque algo nos pasa. No nos crean el que no nos pasa nada. Investiguen, porque algo nos pasa. Bien, el que sigue, los dos que siguen, yo tengo que hacer un mea culpa aquí y decir que son casi exclusividad femenina.
chicas, hay que pensarnos. Uno es la adivinación de pensamientos, ¿sí? Cuando uno cree que sabe lo que el otro está queriéndonos decir o lo que al otro le está pasando. Cuando uno cree, a partir de 2 o 3 señales que pudo descifrar, creer que sabe lo que al otro le está pasando. Yo ya sé por qué estás enojado. Fue porque el otro día te dije tal y tal cosa. Y el tipo te mira y te dice, ¿alguna vez me dijiste eso? Digo, los hombres nunca están enojados por algo que le hayamos dicho, chicas, porque no nos escuchan. Es así de sencillo. Entonces, en la adivinación de pensamiento, yo creo saber lo que al otro le pasa y actúo en consecuencia como si eso que creo saber fuera cierto, como si el otro me lo hubiese ya comunicado y confirmado. Este es el problema de la adivinación de pensamiento, que no es solo que yo supongo, sino que hago con base a esa suposición. Y el otro no entiende nada. El otro no entiende. ¿Por qué? Porque nunca me dio ese mensaje. Yo lo supuse, yo lo decodifiqué, yo lo interpreté y yo actué en consecuencia. ¿Sí? Entonces, la adivinación de pensamiento es bastante complicada realmente porque uno hace con base a supuestos y después cuando esto no encaja con la realidad o no termina resultando lo que uno estaba esperando, entonces uno termina enojándose con el otro. Cuando lo cierto es que los supuestos fueron nuestros, las ideas fueron nuestras, el desciframiento de un mensaje que nunca existió fue nuestro. ¿Sí? Entonces lo mejor, digo, con respecto a estos vicios, y ahora me falta uno más, es siempre preguntar. Primero es, ¿estás enojado? ¿Por qué? ¿Sí? O puedo decir cuáles son las cosas que veo. Te vi que estás callado desde que entré. ¿Te molestó algo? Y entonces mi marido por ahí me puede decir, sí, me molestó que llegaras a los gritos de la calle. Y entonces yo ahí le puedo decir, no sabía que vos estabas. Si yo hubiera sabido que vos estabas, no entraba a los gritos. Y entonces me evito una discusión, me evito un conflicto y me evito un mal problema, ¿sí? Justamente porque estoy limpiando de vicios la comunicación y en lugar de dar por sentado que mi marido está enojado conmigo por alguna cuestión que yo no sé cuál es, y entonces reacciono desde ahí, voy y pregunto. ¿Se entiende? Bien, y el otro vicio, el último en el que también las mujeres somos expertas, es similar a la adivinación de pensamiento, pero a la inversa. Es la bola de cristal. La bola de cristal es la exigencia de pretender que el otro nos adivine el pensamiento. Es la exigencia de pretender que el otro entienda los mensajes que no le di. ¿Sí? Cuando le decimos al tipo que te pregunta, ¿qué te pasa, mi amor? Todo dulce te lo pregunta porque sabe que se la mandó, por eso te lo pregunta todo dulce. ¿Qué te pasa, mi amor? Te dice, ¿no? Decís, nada, no me pasa nada. ¿Sí? Bueno, te dicen, si no te pasa nada, listo, yo voy a ver el partido. Y ahí empezamos a decir, va a ver el partido, y no le importa que yo esté enojada, y no le importa nada, y porque yo no le importe, porque no me quiere, porque... Lo cierto es que yo le dije que no me pasaba nada. No tienen tanta sagacidad como para entender el doble mensaje. Si yo le dije que no me pasaba nada, el tipo interpreta, son literales, el tipo interpreta que no me pasa nada. Y entonces va a ver el partido, se va a ver el fulbito. Bueno, ahora no tienen fútbol, por suerte. No, yo también lo extraño el fútbol, me gusta mucho. ¿Sí? Son literales los tipos. Entonces, si yo le dije que no me pasa nada, el tipo interpreta que no me pasa nada. Mi amor, ¿qué querés que te regale para tu cumpleaños? Te preguntan. ¿Sí? Nada, corazón. A mí me alcanza con que estés con vos. Con que estés conmigo, perdón. 24 horas con vos se pasa el tipo ese día y no te regala ni un bombón. Porque si no me regalaste nada. Y si vos me dijiste que no querías que te regale nada. Que te alcanzaba con que esté con vos. ¿No? ¿Pero por qué? Porque una da estos mensajes esperando que el otro adivine, que en ese nada, mi amor, a mí me alcanza con que vos estés conmigo, que el otro adivine detrás de esa frase que yo quiero un ramo de rosas con bombones y ropa y una cartera y zapatos y todo lo que habitualmente queremos las mujeres. ¿Sí?
Entonces, en la bola de cristal, lo que sucede es esto. Yo emito un mensaje esperando que el otro entienda otro mensaje, que yo nunca di. Bien, sigo. ¿Qué hora tengo? Esperen que no me quiero... Uy, ya son y cuarto. Menos mal que tengo hasta y media, Sandra, porque si no, me falta la mitad de la clase todavía. Bien, no, pero voy a ir apurando. Ahora lo que viene ahora es más rápido de llevar. Hoy les dije que en neurolingüística, sí, en la programación neurolingüística se habla de estos vicios, lo llaman ellos inadecuaciones verbales, ¿sí? Son inadecuaciones en cuanto a distintas maneras, sí, Sandrita, distintas maneras de decir las cosas y de decirlas incorrectamente, de manera inadecuada, por lo cual generan malos entendidos o sobreentendidos. Entonces, ellos mencionan 3. Son similares a los vicios. Lo menciono aparte porque son 2 maneras distintas de nombrar casi lo mismo. La neurolingüística va a hablar de omisiones en lo verbal, esto, lo que no digo, ¿sí? Aquello que omito en el discurso. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Esta profesora es mejor o es peor. Mejor o peor que quién o que qué. ¿Sí? Hoy me gustó. ¿Cuándo no? ¿Se entiende? A ver, ¿para qué poder aprender a escuchar esto en el discurso del otro? Para aprender a preguntar. Para aprender, porque no podemos pretender que el otro sepa todo esto, porque no está estudiando psicología social. Pero nosotros que sí lo estamos estudiando, o ustedes que sí lo están estudiando, y nosotros que lo ejercemos como profesionales, saber qué preguntar, aprender a escuchar en dónde el otro no me está dando cierta información, me está omitiendo información, me está poniendo en el lugar de tener que rellenar la información. Entonces, cuando empiezo a aprender esto, dejo de rellenar la información y empiezo a preguntar. Pero para poder empezar a preguntar, tengo que aprender primero a entrenar la escucha para justamente percibir cuando el otro está omitiendo algo en su discurso. ¿Sí? No se puede hacer más que esto. ¿Por qué no se puede? ¿Cuáles son los obstáculos exactamente para no poder hacer tal cosa? ¿Sí? Digo, preguntar siempre para completar la mayor cantidad de información posible y no rellenar. Hoy, por ejemplo, alguien hablaba en otro grupo que estoy coordinando, y hablaban de que hay muchas familias que no se comunican con la escuela, con las escuelas donde van sus hijos, por ninguno de todos los medios que las familias, las escuelas habilitaron con esto del coronavirus. Habilitaron mail, habilitaron WhatsApp, habilitaron página de Facebook, habilitaron un blog, creo también, esta escuela puntualmente que estaba hablando esta persona. Bueno, habilitaron un montón de medios. Y alguien dice, ¿no? Alguien dice puntualmente, lo que pasa es que no tienen internet. ¿Sí? Y acá la chica, que era la que estaba dando la información, dice, no, pero además de todos esos medios, también habilitaron el poder pasar en ciertos horarios en que está abierto, está la secretaria, también habilitaron que en el kiosco de la esquina de la escuela, que está siempre abierto, dejan fotocopias y dejan los comunicados pegados en una cartelera, porque el kiosco sí está siempre abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? A raíz de todo lo que ella omitió decir en su discurso, omitió dar de información, alguien llegó a una conclusión equivocada. Por supuesto que al estar ahí automáticamente se aclaró, pero vamos a suponer que no. Y entonces queda con que pobre la gente que no se acerca a la escuela porque no tiene internet. Cuando lo cierto es que evidentemente hay algún problema de esas familias para comunicarse con la escuela porque no dependen exclusivamente de los medios tecnológicos y aún así no están yendo. Hay otro obstáculo ahí. ¿Se entiende? Bien, acá cuando hablamos entonces de omisiones. Después tenemos las generalizaciones, igual que en aquel, generalizar es esto, es no distinguir, no identificar diferencias entre ciertas cuestiones. Cuando uno dice, nadie nunca piensa en los chicos, nadie, nunca. Fíjese que estas palabras, cuando hablamos de generalizaciones, hablamos del uso de estas palabras. Nadie, nunca, siempre, todos, ninguno.
¿sí? Estoy generalizando. Cuando yo escucho mucho esas palabras en el discurso del otro, tengo que aprender a preguntar justamente esto. ¿Todos? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿De ninguna manera? ¿Siempre? Preguntarle al otro para que el otro dé cuenta de su generalización. ¿Sí? Y después las distorsiones. Las distorsiones tienen que ver con dar por obvio algo que no lo es. ¿Sí? Esto que hablábamos hoy de lo que yo supongo. Yo supongo que vos estás enojado y entonces doy por obvio que estás enojado. Cuando lo cierto es que no es obvio que estés enojado. Es algo que a mí me pareció y debería preguntar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, si se siguen haciendo las cosas mal, está dando por obvio que las cosas se están haciendo mal. ¿Sí? Entonces, en la distorsión siempre hay un mensaje implícito de algo que no está dicho, pero que se está diciendo. Yo recuerdo una vez, sin ánimo de hacer ningún tipo de política partidaria, lo traigo como ejemplo porque me viene bien, solamente por eso. Una vez, cuando todavía era presidente Cristina Kirchner, ya estaban cerca de las elecciones que luego ganó Mauricio Macri, y ella en uno de sus discursos, yo recuerdo que la escuché y dije, mirá vos qué desgraciada lo que está diciendo de fondo, ¿no? Siendo que no tengo nada en contra de la señora, pero ella dijo algo respecto cuando lanzaron el ARSAT, cuando lanzaron el satélite, el ARSAT, ella dijo, porque esto es un gran logro para nosotros argentinos, ¿no? Así como ella habla, dice, porque esto nadie se los va a poder quitar. Y cuando ella dijo esto nadie se los va a poder quitar, yo de fondo escuché, significa que me estás diciendo que hay otras cosas que sí nos van a poder quitar, ¿no? Era un doble mensaje, era un decir, ojo a quienes votan, porque miren que los otros que vienen, capaz que les saquen todos los beneficios que yo les di. ¿Se entiende? No lo dijo directamente, pero sí lo dijo en esta obviedad de a esto nadie se los va a poder quitar, al otro no sé. ¿Se entiende? Es, digo, solo este aspecto como para poder pensar cómo en lo discursivo se juega permanentemente esto de la distorsión, la generalización, la omisión. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa dicen desde la neurolingüística? Que nosotros nos comunicamos por distintos canales. Esto los voy a solo mencionar porque después ustedes van a tener un teórico de programación neurolingüística, ¿sí? En segundo año recién, así que tienen tiempo para después poder entenderlo. Lo que van a decir los neurolingüistas es que cuando hablamos de canales de comunicación, ellos se refieren a las distintas maneras con las cuales nosotros nos comunicamos, los distintos signos que usamos para comunicarnos, o significantes, mejor dicho. ¿Qué palabras uso para comunicarme? Entonces hay personas que somos más visuales. ¿En qué sentido? En que nuestro discurso está más repleto de metáforas que hacen referencia a lo visual, justamente. Bueno, ¿está claro? ¿Sí? ¿Te queda claro? Esto me parece que está muy oscuro. Che, esto es más oscuro que la boca de un lobo. Se me prendió una lamparita. ¿Sí? Ay, por fin veo la luz al final del túnel. Utilizo metáforas que hacen referencia al sentido de la vista. ¿Sí? Después está el canal auditivo. En el canal auditivo, justamente, utilizo metáforas que hacen referencia al sentido del oído. Entonces, por ejemplo, esto no me suena, esto me hace ruido, me hizo tilín, ¿sí? Escuché que alguien dijo tal cosa y me hizo tilín, ¿sí? Son rumores, escúchame. ¿Tá? Utilizo en mi lenguaje un montón de palabras que hacen alusión al sentido del oído. El canal corporal es cuando utilizo metáforas o palabras que hacen alusión a los otros sentidos, que no son ni la vista ni el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Entonces, no me gusta, me huele mal, esto es muy pesado, es denso, es áspero, es dulce. ¿Sí? Todas palabras que tienen que ver con el gusto, el olfato o el tacto.
Y el canal inespecífico, no hace falta que después se acuerden todos los canales, lo importante es esto que voy a decir después de esto. El canal inespecífico en donde se utilizan más palabras del tipo la responsabilidad, todos, alguien, palabras más indefinidas que no están con relación a ninguno de los sentidos, ¿sí? Todos, alguien, alguna vez, la paz, la responsabilidad, la libertad. Se utilizan más ideas abstractas que nos remiten a ciertos conceptos. Bien, pero que no están con relación a ninguno de los 5 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto de los canales? Dicen los lingüistas o los paralingüistas. Que es importante poder escuchar en qué canal se está comunicando el otro. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder responder en el mismo canal. Cuando yo no respondo en el mismo canal, entro en lo que ellos llaman una distonía comunicacional. La distonía comunicacional, ¿sí? O la distonía en el canal de la comunicación, lo que va a generar es, en principio, malos entendidos seguramente, pero además la sensación de parte de ambos participantes del vínculo de no ser comprendidos por el otro. Porque no estamos hablando en el mismo código. Por más que estemos usando, sí, el mismo código en cuanto al idioma, podemos poner, hablamos todos en castellano o en argentino, no estamos hablando en el mismo canal y entonces pareciera que estamos hablando en distintos códigos. Yo le digo a alguien, el otro, no sé, le pasó algo feo, vamos a suponer que le pasó algo muy feo, perdió trabajo. Le digo, che, qué macana que hayas perdido el trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que se hace re pesado, te dice el otro. Esto es re pesado, yo no sé cómo voy a salir adelante porque esto me pesa mucho, tengo una angustia acá, ¿no? Y uno le contesta, yo sé que vos ahora estás viendo todo muy oscuro, pero ya vas a salir, ya vas a ver que se prende una lamparita y va. Y el otro no siente que yo lo haya entendido si yo le respondo esto. Porque él me está hablando desde el canal corporal y yo le estoy respondiendo desde el canal visual. Para poder entrar en sintonía con el otro, en sintonía respecto de utilizar el mismo canal y permitir que el otro pueda sentirse comprendido, yo tengo que aprender a escuchar desde qué canal me está hablando el otro para poder responderle desde el mismo canal. Aun cuando yo sea una persona eminentemente visual o auditiva, que lo soy, si el otro me está hablando desde esto me resulta muy pesado, tengo un nudo acá en la boca del estómago y la verdad es que es muy denso y no soporto todo esto, yo voy a tener que responder desde ahí. Decirle, bueno, a ver, estas cargas en algún momento se van a alivianar, pensá que ahora es porque es el momento, porque recién te pasó, ya vas a ir pudiendo ver cómo te vas aflojando. Yo le respondo desde su mismo canal, y entonces el otro, aunque yo no pueda resolverle, porque yo no le voy a poder resolver su falta de trabajo, pero al menos el otro se siente contenido, comprendido, escuchado. ¿Sí? Esto se llama, dice Alejandro Simonetti, que hoy ya se los nombré, acompasar. Acompasar es ir al paso del otro, dice Simonetti. ¿Sí? Ir al paso del otro significa estar ahí para ver qué movimiento hace el otro y una vez que el otro hizo un movimiento yo lo acompaño. ¿Sí? Esta es la función del psicólogo social, acompasar, acompañar. Para acompasar y acompañar al otro, ¿sí? Yo tengo que aprender a escuchar. Y para aprender a escuchar al otro, primero tengo que aprender a escucharme cuando me comunico. Por eso este teórico yo hoy les dije, cuando empecé, sí, Sandrita, ya estoy viendo la hora. Hoy cuando empecé les dije que acá se empezaba a complicar, pero no en cuanto a la complejidad del tema, sino porque acá empezamos a sí o sí tener que mirar para adentro, tener que empezar a escucharme, cómo me comunico, para ir primero empezando a corregir mis propios vicios, a limpiar mis formas de comunicarme. En principio entre ustedes, dentro del grupo, pueden empezar a practicar, ¿sí? Esto de escuchar atentamente para poder preguntar al otro para que clarifique sus mensajes, o para poder darme cuenta yo que no estoy siendo claro, o para poder darme cuenta que estoy omitiendo o distorsionando o generalizando, o que estoy usando un doble mensaje, ¿sí? O que estoy
pretendiendo que los otros adivinen, que los otros utilicen la bola de cristal y adivinen lo que yo quiero decir. ¿Sí? Entonces, cuando yo puedo empezar a mirarme mis formas de comunicarme, puedo también empezar a mirar las del otro, pero no para corregírselas. Con esto quiero terminar. ¿Sí? Me quedaron un par de temas acá, se los voy a mencionar si me das 2 minutos, Sandra, pero solo para que no se preocupen cuando lo lea. Es las modalidades de comunicación en los grupos y las configuraciones de la comunicación en los grupos. Son 2 temas que siempre me quedan. Si llego los doy y si no, por lo general nunca llego. Pero ¿por qué no los doy? Porque ustedes después, cuando vean puntualmente el grupo y cuando vean puntualmente la comunicación en los grupos, van a ver eso. Entonces, no importa que hoy no lo vimos, ¿sí? En el texto que yo les subí, son las últimas 2 páginas, en el texto que les voy a subir, perdón. Es el último pedacito de la página 9 y la página 10. O sea, es nada lo que faltó. Pero ya les digo, no lo doy, no hago hincapié en eso, porque lo van a ver en otros teóricos. Y entonces me parecía más importante profundizar en esto otro que no lo van a volver a ver. Esto de los vicios de la comunicación y los axiomas no se vuelve a ver. Entonces eso es fundamental que les quede claro hoy. Entonces, para cerrar, les decía... empieza a ser más complejo por esto de que me tengo que empezar a mirar, porque si yo necesito, para ejercer mi profesión, poder aprender a escuchar, poder acompasar al otro, poder aprender a preguntar para no suponer, ¿sí? Para justamente hacer que este vehículo de aprendizaje, que es la comunicación, y que a su vez entonces, dije cuando empecé, es vehículo de salud, esté lo más limpio de ruidos posibles. Que esa barra que yo les dibujé hoy, les mostré hoy cuando les hice el grafiquito, que esta barra, en lugar de ser una barra así, entera, como yo la dibujé, pueda tener, ¿sí?, ciertos sectores en blanco, una barra más segmentada, más cortada, para que ese ruido que siempre está presente en la comunicación interfiera y distorsione lo menos posible. Bien, hasta aquí llegué. Espero que les haya gustado la clase, que se haya entendido en lo esencial. Si tienen alguna pregunta, luego me la pueden dejar en comentarios y yo la iré respondiendo. Yo ahora, en cuanto termine la transmisión, les subo el archivo al grupo para no olvidarme. Y bueno, que tengan un buen grupo, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima, que no sé cuándo será. ¿Sí? Un gran abrazo, gracias Sandra, chau Gio, chau a todos, que tengan muy buen grupo. Nos vemos.